Muy bien, muchachos, este tema que vamos a ver es muy importante porque si no lo manejas va a llegar el momento en que no vas a tener ni idea por qué pasa lo que pasa. ¿Ya? Te pongo un ejemplo, vamos a ver acá algo que se llama pasada por referencia 39, pasar por valor y referencia. ¿Ya? Entonces, antes de hacer el ejemplo, vamos a ver qué significa cada cosa. Cuando tú le das, le das a alguien, sea una función o, bueno, una función realmente solamente, le das a una función una variable por valor, esa función toma una copia de esa variable y se la lleva. Luego quedan dos variables iguales, queda la que tú tienes y la que se lleva la función, ¿verdad? Cuando tú pasas por referencia, no crea copia, se lleva tu carpeta, tu valor original, se lo lleva y lo modifica. Es como si tú tuvieras una carpeta donde tienes que hacer algo en esa carpeta, en el mundo real, por ejemplo. Cuando tú tienes una carpeta en el mundo real y dices, oye, por favor, saque una fotocopia a estas páginas, se llevan la carpeta, sacan una fotocopia y se llevan las copias, ¿verdad? Cuando es por referencia, se llevan la carpeta y modifican la carpeta y luego te la devuelven modificada. Esa es la diferencia entre las dos, es muy importante. Entonces, por ejemplo, tú tienes una variable cualquiera, un número, 5, ¿verdad? Y si lo quieres pasar a una función, vamos a crear aquí una función que recibe por valor, como aquí para que nos acordemos, por valor, un número, y tú lo imprimes acá, console.log el número, ¿verdad? Y cuando tú llamas a esa función por valor y le vas a hacer el número, él te va a imprimir obviamente el número, el 5, ¿verdad? Pero, date cuenta de esto, si la función por dentro llega a modificar ese número, dice, bueno, el número le voy a sumar, va a ser igual al número más 10, por ejemplo, y lo imprime acá, ¿qué va a dar ahora ese número? Ese número ahora va a dar 15, ¿verdad? Si tú además también lo imprimes aquí afuera, entonces tú dices, vas a imprimir acá el console.log número. Date cuenta que aquí lo imprime y aquí lo imprime. ¿Qué va a imprimir? 15 y 5, ¿verdad? Porque tu número se lo pasaste a la función por valor. Él se llevó el 5. Entonces aquí le pasan el 5, él toma una copia y tiene su propio 5 acá, es propio, su propio 5 acá, que luego lo modifica, le suma 10 y lo imprime. Pero esos dos 5 son diferentes. Este 5 y ese 5 son dos diferentes. Uno es el original tuyo y el otro es una copia que se le pasó a esa función. ¿Ya? Cuando tú, en vez de pasar un número o una cadena o un dato que se llaman datos, como datos puros, por decirlo de alguna manera, porque no son un conjunto de datos, sino es un dato puro, un booleano, es un número, una cadena, eso, sino que tú le pasas un array o un objeto. Cuando tú pasas un array o un objeto, no se pasan por valor, se pasan por referencia, ¿ya? Luego, la referencia es diferente, no crean una copia, sino que se lo llevan. Date cuenta de esto. Entonces, aquí en vez de poner por valor, pongamos una función cualquiera, pongámosle función, para que veas la diferencia, función, ¿ya? Vamos a pasar ahora, en vez de pasar un número por valor, vamos a pasar, o bueno, pongámoslo por valor para que tú veas la diferencia. Aquí pongámoslo por referencia, pero no importa el nombre, simplemente es una función cualquiera, y acá la vamos a pasar por referencia. Y para que te acuerdes, las referencias puede ser un array o objeto, ¿verdad? Entonces aquí yo voy
a ese array o objeto, voy a sumarle al número que tiene adentro, voy a sumarle, va a ser igual a ese número que tiene adentro más 5, más 10, ¿verdad? Igual que arriba, más 10, ¿verdad? Y vamos a imprimir acá, aquí adentro, vamos a imprimir el número. Te cuenta, acá el número lo vamos a imprimir acá, ¿ya? Array o objeto, para que sepas que eso es un array o un objeto. Acá tengo un número, pero en vez de tenerlo por fuera, lo tenemos dentro de un objeto. Entonces acá digamos que es un objeto. Tenemos un número acá y decimos que ese es el valor 5. Pasamos el objeto por referencia y vamos a imprimir ese número. Entonces el objeto, entonces se imprime en dos partes, se imprime acá y se imprime acá, y la diferencia enorme está en esto. Acá tienes que el número vale 5, ¿verdad? El número vale 5. Dentro de la función lo modifican sumándole 10, lo imprimen dentro de la función, pero también lo afectaron afuera. Esa es la gran diferencia entre por valor y por referencia. Por referencia se pasan los arrays y los objetos, ¿ya? Veamos un ejemplo con array. Entonces, si tú tienes un array, por ejemplo, tengo por ejemplo una función que agrega un elemento a un array, ¿verdad? Entonces tú le pasas el array y le dice a ese array póngale un elemento 1, por ejemplo, póngale un elemento acá, perdón, un elemento, ¿verdad? Y yo le paso cualquier array. Entonces yo defino aquí un array, array que tenga un 1, 2, 3, por ejemplo, ¿verdad? Le digo, oye, voy a pasar ese array a la función agregar un elemento. Entonces yo le digo agregar un elemento array y vamos a imprimir antes de pasarlo, y después de pasarlo vamos a imprimirlo. Mira, ni siquiera lo vamos a imprimir adentro, solo afuera. Array antes de y después de. Te vas a dar cuenta que antes de pasarlo está 1, 2, 3, y después de que lo pasaste y de que se ejecutó la función le agregó el elemento. Esto es muy importante porque no es un concepto que esté muy a veces claro cuando tú estás aprendiendo, y lo único que tienes que saber es que un array y un objeto se pasan por referencia, es decir, se llevan todo el array y todo el objeto, lo manipulan por dentro y luego te lo devuelven. Eso es todo lo que tienes que saber, ¿ya? Mientras que los valores puros se pasan por valor, es decir, se copian. Y esa es la explicación gráfica que debes recordar. Por valor se crea una copia. Por referencia se llevan, te lo sacan de la mano y se lo llevan adentro de la función y lo modifican. Es muy importante ese concepto, muy importante, y debes recordarlo porque cuando tú pasas un array o un objeto a una función y tú crees que no lo va a modificar, te lo va a modificar. Y luego no encuentras el error porque no tenías ni idea que eso pasaba. Luego ahora ya sabes que los valores, los objetos y los arrays se pasan por referencia. ¿Ok? Muy bien. Los objetos y los arrays se pasan por referencia, se llevan el original, mientras que los datos puros, array, string, número, booleano, se pasan por valor. Muy bien.